que nada, muchas gracias por asistir. La verdad es que la respuesta parece ser muy buena. En el marco de los 75 años de la Facultad de Ciencias, les doy la bienvenida a que va a ser una de las 3 conferencias magistrales relacionadas con el área de física, ciencias de la Tierra y física biomédica, que se organizan por parte de la facultad. Y estamos colaborando en el Departamento de Física para poder organizarlas. El día de hoy va a hablar Gastón, que ahorita se lo va a presentar Mariano. Mariano es colaborador de Gastón. Pues sin más preámbulo, pues los invito también a las otras 2 conferencias. Va a venir Manuel Rukia, también va a hablar David Sanders. Y si podemos colarnos ahí con otra persona, también lo haremos y haremos llegar la invitación. Muy probablemente tal vez tengamos que organizarlo en un evento más grande, pero de verdad muchas gracias por asistir y esperamos que les guste la charla. Un gusto ver tantas caras. ¿Se me oyen todos? Bueno, pues Gastón es buen amigo, colega, experto en agujeros negros. Vino por trabajo y entonces lo convencimos de que diera una charla casi de divulgación o forma de coloquio para los estudiantes de la facultad. Gastón se hizo la licenciatura y el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Después fue de postdoc a Princeton y de postdoc también a la Universidad de Nueva York. Después, desde el 2006, está como profesor en la Universidad de Buenos Aires. Más o menos. Entonces, bueno, es un excelente discusión. Les pido hagan preguntas, aunque haya gente, no se intimiden, pregunten todo lo que quieran. No hay pregunta tonta, así que sin más, disfruten. Y bueno, se escucha bien, supongo, ¿no? Sí. Bueno, le agradezco la invitación, en particular a Mariano, que fue el que me la extendió. Y agradezco a todos ustedes por estar acá. Cuando vi tanta gente afuera, no creí que fuera para escucharlo. Es un poco intimidantemente sorprendente. Bueno, agradezco en general a la UNAM, a Mariano, bueno, lo conozco hace muchos años, con quien comparto mi afición por los pizarrones y el Malbec. No sé, puedo hablar de tus problemitas, pero... Bueno, entonces la idea, voy a dar un coloquio. Esto no va a ser ni un seminario técnico, ni tampoco una charla de divulgación del todo, entendiendo que muchos de ustedes, o la mayoría, o quizás casi todos, no sé si hay diferencia entre la mayoría y casi todos, ¿no? Hablan de... Sí, hay. 61% no, casi todos. Todos ustedes, o casi todos, son estudiantes de física o tienen alguna afición particular. Así que no voy a... Por supuesto, va a haber momentos de la charla que serán más técnicos que otros. Interrúmpanme cuando necesiten. Pero les pido que aquellos que, por ejemplo, estuvieran en el primer año de la carrera y encontraron alguna transparencia un poco más técnica que las anteriores, esto va a ir creyendo en cuanto técnico y luego va a bajar nuevamente. Así que, porque al final de la charla voy a hablar de temas un poco más complicados para los que por ende tengan que ser menos técnicos. Pero la idea general es discutir qué son los agujeros negros. Y básicamente voy a separar mi charla en las siguientes secciones. La primera va a ser bastante corta, pero creo que amerita que cuente al menos cómo se... Perdón si técnicamente no manejo esto bien, no estoy acostumbrado a ver el micrófono, pero sé que es necesario porque estoy grabando. Pero bueno, como les decía, voy a separar mi charla en estas secciones. En particular voy a hablar, porque amerita hacerlo, de cuál es la historia de los agujeros negros, pero no solamente por una cuestión enciclopédica, de erudición, a saber de quién fue el tipo que se le ocurrió esta idea originalmente, sino básicamente porque hay un costado epistemológico muy importante en casi todos los resultados de la relatividad general, en el sentido siguiente. Uno está acostumbrado a escuchar por ahí, quizá a veces en forma exagerada, de parte de los apologetas de lo concreto, de que la física es una ciencia que básicamente consiste en traducir en términos de modelos matemáticos, que es el lenguaje en el cual entendemos la
naturaleza aquellos fenómenos que observamos. Pero no es siempre así, y la relatividad general es quizá el ejemplo por antonomasia de que no es siempre así. Y los agujeros negros son un ejemplo dentro de este ejemplo. Y por eso digo que la historia es importante, porque el punto que quiero marcar acá es que su descubrimiento data de décadas anteriores a su observación. Cuando digo descubrimiento, me refiero a que tenemos que entender la primera vez que alguien elucubró, hizo esta idea como conjetura, encontró la posibilidad de la existencia de estos objetos de los que les voy a hablar como posibilidad codificada en las ecuaciones de la física. Lejos estaban todavía tecnológicamente de poder verificar que en efecto esto no es solamente posible según la física, sino que ocurre. Entonces ese es el punto que quiero enfatizar. Por eso es importante entender las fechas de esto, no porque sea interesante acordarse si este tipo se llamaba Ruiz, Giorgi o González, sino en particular porque, digo, no es importante para la física eso, es importante para, no sé, para algo, para escribir Wikipedia, no sé, pero lo importante es entender minuciosamente que estas fechas, esta genealogía, esta cronología, tiene un corolario epistemológico importante, que es por qué no emular lo que ellos hicieron alguna vez y por qué no conjeturar cómo puede ser la naturaleza, independientemente si nuestras capacidades tecnológicas nos permiten verificarlo hoy en día. Luego de hablar de historia, voy a hablar de la estructura del espacio y del tiempo cerca de los agujeros negros, que es quizá el hecho más sorprendente que tienen. La estructura del espacio y del tiempo, muchos fenómenos de los que voy a hablar que son extraños, no son privativos de los agujeros negros, pero se hacen muy notorios cerca de ellos. Así que voy a hablar un poco de esto, y por otro lado, esta fue la manera en la cual se dieron cuenta que estos objetos podrían existir, debido a que las ecuaciones que describen la dinámica del espacio y del tiempo, que son las ecuaciones de Einstein, predicen fenómenos extrañísimos que le pasan al espacio y al tiempo. Si se quiere, podemos decir que los agujeros negros, si bien son objetos astrofísicos que están en el universo, y hoy sabemos que están en el universo, son también, pueden ser pensados como un extremo, una deformación extrema del espacio mismo, ¿está bien? No como un objeto, sino como una deformación extrema del mismo espacio. Después voy a hablar de cómo se generan los agujeros negros. Cómo se generan, me refiero, ¿qué da origen a un agujero negro? ¿Cuál es la genealogía? ¿Qué fenómeno astrofísico en el universo hace que una estrella, cuando muere, se transforme en un agujero negro? No cualquier estrella, pero muchas de ellas. Luego voy a hablar de algo que no leo. Agujeros negros en el universo cercano, que es, en efecto, el hecho de que hoy sí, por supuesto, uno siempre puede tejer historias de conspiracy theory y decir, ¿estás seguro que estás viendo un agujero negro o no? Pero básicamente hoy es firmemente homologado. Hoy casi ningún físico teórico duda de la existencia de los agujeros negros. Muchos objetos que vemos en el cielo se comportan como agujeros negros y no pueden ser otra cosa, según lo que conocemos de la física. Por último, vamos a hablar de la mecánica cuántica y los agujeros negros, que es quizá el área más interesante, es el área que tanto Mariano como yo, como Alberto y mucha otra gente de acá de la UNAM o en el CIPESTAF trabajamos, que es básicamente una rama, una subrama de esta disciplina que apareció en la década del 70, principios de la década del 70, 1973, 1974, y que en estos últimos 40, 41 años vino poniendo en relevancia nuevamente este tema, y básicamente voy a hablar de sus propiedades termodinámicas y las paradojas que podemos derivar a partir de esto. Digo paradojas porque los agujeros negros encarnan esta idea que escuchamos muchas veces en la divulgación científica, que es que hay una tensión desde la misma formulación, o sea, ab initio hay una tensión fuerte entre la mecánica cuántica y la relatividad general. Los agujeros negros es el único fenómeno que sabemos que existe, aparte del inicio del universo, que existió en algún momento, en el cual, para estudiarlos, necesitamos las dos teorías juntas. A veces, esta tensión existente entre cuántica y relatividad, uno soslaya el problema diciendo, bueno, en este caso, ¿quién va a necesitar una mecánica cuántica para describir la órbita de Plutón? ¿O quién va a necesitar la gravedad de Plutón para describir la órbita de un electrón? Nadie. Entonces estudió algo con la mecánica cuántica o algo con la relatividad. No obstante, hay casos como los agujeros negros en los cuales necesito los dos. Entonces, esa tensión que la gente dice que existe entre las dos teorías, acá se manifiesta en términos de paradojas que aparecen.
Y parte de la misma charla, una última, si queremos una última parte, va a ser explicar cómo las teorías más novedosas de la física, entendido esto como la teoría de cuerdas o sus derivaciones, como en particular el principio holográfico, permiten dar una propuesta de cómo resolver esas paradojas. Entonces déjenme empezar con la historia, la parte primera. La idea es la siguiente: si bien la historia de los agujeros negros data desde el principio del siglo XX, las primeras afirmaciones de que un objeto tal podría existir, esto no tiene más que, si queremos, es un dato pintoresco, porque ciertamente en el siglo XVIII, ni John Michell ni Laplace, que fue el que pocos años después dijo algo parecido, tenían idea de las ecuaciones físicas con las que hoy describimos los agujeros negros, pero ellos ya se daban cuenta de que si una estrella era extremadamente densa, como dice esta frase, si era extremadamente densa, o sea, según dice, ya lo traduje, lo tenía en inglés, después lo pensé. Bueno, si una estrella era extremadamente densa, la velocidad de escape de la luz, de cualquier objeto de su superficie para escapar de su gravedad, terminaba siendo la de la luz. Entonces, si algo era muy denso, más denso que eso, nada podía escapar de ahí. Entonces, esta fue la primera observación de que un fenómeno tan extraño como estos cuerpos oscuros de los que la luz nada puede escapar, podían existir. ¿Se escucha todavía? Ahora bien, la verdadera historia de esto comienza, si bien estas fueron las primeras observaciones, las primeras afirmaciones de estas elucubraciones que podía existir este tipo de objetos, datan del siglo XVIII, la historia comienza con las ecuaciones de Einstein a principios del siglo, o sea, casi hace 100 años, hace 98 años. Einstein propuso su teoría de la relatividad general entre 1915 y 1917, pero digamos 1916 podemos decir que es el momento inicial de la teoría en su forma actual. Entonces, en ese año, Einstein propuso la teoría de la relatividad general, que su nombre poco tiene que ver con el campo gravitatorio, pero es en sí una teoría para el campo gravitatorio. El punto es que es dos cosas: es también una teoría para la dinámica de los cuerpos y la cinemática de los cuerpos, y que propone la posibilidad de estudiar un fenómeno desde cualquier sistema de referencia, no necesariamente inercial, de un sistema general, y de ahí el nombre. Pero es también una teoría para el campo gravitatorio. A diferencia de la de Newton, por supuesto, se parece mucho a lo de Newton para cuando las cosas no son muy densas, pero a diferencia de la de Newton, predice objetos extraños, y fue Schwarzschild el que pocos meses después se dio cuenta de que en efecto existía la posibilidad, según las ecuaciones de Einstein. Einstein escribió las ecuaciones, pero fue Schwarzschild que se propuso y dijo, ok, según Einstein, estas son las nuevas ecuaciones del campo gravitatorio. Entonces, supongamos que el objeto que lo genera es esférico, una pregunta simple en el sentido de que es fácil resolver porque tiene más simetrías que otro problema, pero también simple porque es fácil que se le ocurra esa pregunta porque los astros son redondos, así que ¿por qué no? Es una pregunta bastante sensata. Y fue el que pocos meses después, Schwarzschild se dio cuenta que lo que ocurría era que, según la nueva teoría del campo gravitatorio, en ese momento nueva, que era la de Einstein, existían objetos que si eran muy densos, la luz no podía escapar de ahí. Y por otro lado, como la luz no puede escapar, nada puede escapar de su interior, así que se desconecta causalmente lo que ocurre adentro del exterior de estos objetos, estos astros extremadamente densos. Ahora después vamos a cuantificar cuánto es extremadamente denso y vamos a contar cuán densos son los que vemos en el universo. Pero el nombre de agujero negro, con el que voy a llamar a estos objetos, o que todos los llamamos, data recién de fines de la década del 60, fue Wheeler que le puso este nombre. Wheeler fue el director de doctorado de Feynman, para los que conozcan a Feynman, como observador de Feynman. Wheeler fue el que le puso el nombre de agujero negro. Wheeler era adepto a hacer ciertos chistes, en particular de carácter escatológico, vamos a ver más adelante, y este nos escapó a sus chistes. Pero después de la década del 70, por supuesto en el medio ocurrieron otras cosas. En particular voy a hablar de lo que ocurrió en el medio, que fue que la gente dijo, ok, estas cosas pueden existir, pero ¿se puede dar origen a eso? Porque que la ley de la física permita que algo ocurra no es suficiente para que esto exista, también necesita ciertas condiciones iniciales. Entonces todo esto se estudió, por ejemplo, en la década del 30 y voy a hablar después. Pero déjenme hacer un salto hasta la década del 70. En la década del 70 fue justamente cuando Stephen Hawking, junto con otros, quizá el más importante de los otros es
Bekenstein se dieron cuenta de que si uno estudiaba los agujeros negros, pero en el contexto de la mecánica cuántica, sus propiedades eran aún muchísimo más sorprendentes, y eso voy a hablar al final de la charla. Pero yendo más o menos en la misma época, desde los 60 hasta firmemente en la década del 90, se empezaron a observar los primeros candidatos astrofísicos. Fíjense que estamos hablando de la década del 70, más o menos, 80, 90 con certeza, pero estamos hablando de 70, 80 años después de que estos objetos hayan sido descubiertos en las ecuaciones, cuando los astrofísicos empezaron a descubrir que hay firmes candidatos a ser agujeros negros en nuestra galaxia e incluso en galaxias lejanas. Entonces, yendo a la segunda parte, como les dije, la primera era bien corta, vamos a situarnos nuevamente en dónde comienza esta historia. Esta historia comienza con las ecuaciones de Einstein, que son esas que están ahí, que nadie pide que entiendan de qué se trata, pero básicamente son las ecuaciones. No parecen complicadas, R y K igual a 0, pero son bastante complicadas. Son 10 ecuaciones no lineales que hay que resolver, que es complicado, pero fue Georgi, como decía antes, el que las resolvió en el caso de simetría esférica, y se dio cuenta que la teoría de Einstein predecía lo siguiente. Según la teoría de Einstein, el campo gravitatorio, la interacción gravitatoria, se puede pensar bien como una fuerza, pero de una forma mucho más estética e incluso fructífera de pensar en el campo gravitatorio, no como una fuerza entre dos cuerpos, sino como la deformación misma del espacio producido por el cuerpo gravitante. Esta es una forma de pensarlo, es como decir, el espacio se curva por la presencia, por ejemplo, de un objeto, y la deflexión de los astros, de las órbitas de los que orbitan este objeto, o de la luz misma, se produce debido a que el espacio está curvado. En lugar de pensar en términos de fuerza, pensó en la interacción, esta deflexión de los astros que entendemos como órbitas. En lugar de pensarlo como fuerza, lo pensamos como seguir la misma curvatura del espacio. Y entonces pensamos así la fuerza gravitatoria como una deformación misma del espacio. Lo interesante es que, como en relatividad, la teoría de la relatividad, el espacio y el tiempo son dos entes que están intrínsecamente relacionados. Uno lo ve en las ecuaciones e incluso es muy difícil separarlos. Entonces, esta deformación en el espacio se ve también en términos de induce una transformación en el tiempo. Es más difícil pensarlo al principio porque entiendo que el espacio se puede curvar. Hay una analogía con esta especie de astro que curva el espacio como si fuera una sábana. Pensar la deformación del tiempo es más complicado, pero estrictamente hablando lo que ocurre es que en las regiones donde hay campo gravitatorio, el tiempo pasa más lento. Por ejemplo, en el piso de la habitación, el tiempo pasa más lento que en el techo de la habitación. El problema es que en la Tierra eso es un nimio, una línea de diferencia. Es solamente una 1000 millonésima de segundo por año, pero cerca de los agujeros negros esto es muy notorio. Entonces podemos pensar en los agujeros negros si queremos. ¿Qué son los agujeros negros? Bueno, dijimos que cualquier astro, cualquier ente gravitante genera una deformación del espacio-tiempo. Ahora bien, los agujeros negros son exactamente el extremo de eso. Estrictamente hablando, podemos decir que los agujeros negros son la situación tal en que el astro es tan denso que termina por romper estrictamente este entramado espacio-temporal. Esto es lo que Georgi se dio cuenta. Existe un límite de masa respecto a un dato radio, o sea, un límite de densidad, tal que en efecto esta curvatura del espacio-tiempo llega al extremo de romperse. Se recorta el espacio-tiempo en su superficie. Entonces, la idea es la siguiente. Podemos pensar que en algún sitio de la galaxia hay uno de estos astros, y en efecto, el espacio se termina ahí, en el siguiente sentido. Como nada de lo que ocurre adentro puede informar a lo que pasa afuera de nada, porque para hacerlo necesitaría pasar el infranqueable límite de la velocidad de la luz, entonces podemos decir que el espacio se acaba ahí, porque nosotros definimos el espacio como el escenario en el cual nuestros fenómenos ocurren, y la parte del espacio en el cual los fenómenos que ocurren pueden recibir influencias. Puedo dar ciertas condiciones iniciales, tal influencia en tal lugar del espacio, y eso me determina qué ocurre en mi experimento. Pero si algo, como los agujeros negros, ocurre y recorta causalmente lo que ocurre adentro, puedo directamente considerar que no es parte de mi espacio. Entonces, pero veamos esto en términos matemáticos, hagamos las cuentas ya que somos físicos, y todos recordarán, esta es la parte más técnica de la charla, para que no se asusten mucho. Todos recordarán esta vieja conocida, esta matriz
el espacio-tiempo de Minkowski, que tiene menos 1, 1, 1, 1. Los que nos dedicamos a esto lo hacemos todos los días, es casi como el café, pero aquellos que no se dedican a esto, que la vieron en la facultad o que son colegas pero se dedican a otras áreas, la recordarán porque trae dolores de cabeza a mucha gente. Pero hay una forma de escribirla que es esta, que es una forma un poco más no sé cómo decir estas palabras en mexicano, antes de cometer errores. Digo, es un poco más pituca, digamos, y esta es la forma más hagamos de acuerdo. Bueno, la idea es esta, esto codifica, para aquellos que lo recuerden, también para aquellos que aún no lo saben, esto codifica la estructura del espacio y del tiempo, pero no en presencia de gravedad, sino en presencia de quizá alguna fuerza por ahí o libre de fuerzas, pero no en presencia de gravedad. Ahora bien, por ejemplo, en el electromagnetismo, nosotros aprendemos y usamos esto siempre. Presencia de electromagnetismo, esta es la forma que toma esta métrica, pero siempre pensando en ausencia de gravedad. Ahora bien, esta matriz que nos dice más o menos, da cuenta de la forma que tiene el espacio-tiempo, da cuenta, parametriza esta deformación del espacio-tiempo de la que les hablo. Cuando existe el campo gravitatorio, toma una forma un poco más abstrusa, que ya no es tener un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá, ni siquiera es necesario tener ceros aquí, sino tener diferentes funciones. Estas funciones son las que entran en estas ecuaciones de Einstein y son complicadas de encontrar. Pero son ecuaciones, estas funciones, son soluciones a estas ecuaciones complicadas del campo gravitatorio, de la relatividad general. Ahora bien, está bien, son funciones, pero ¿cuál es la interpretación física de ellas? No es tan complicado entenderla, por ejemplo, hablemos de esta. Si vamos a pensar la interpretación física de A, no es sino este potencial gravitatorio que uno conoce en el primer curso de física. Por supuesto, cuando el potencial gravitatorio es 0, este A es un 1, y recuperamos el resultado que conocemos anteriormente en ausencia de gravedad. Pero si queremos pensar estas funciones, grosso modo podemos pensarlas como funciones que codifican el potencial gravitatorio. ¿Okay? Esto es lo que Einstein dice en sus ecuaciones, y encontrar la solución, cuánto es A, fue lo que Schwarzschild hizo, en el caso de que la fuente que generara este campo gravitatorio fuera esférico. Entonces lo que Schwarzschild se dio cuenta es que el resultado es el siguiente. Este es el potencial gravitatorio newtoniano, el que uno conoce en el primer curso de física, ¿no? Es la masa del objeto que genera la gravedad por la constante de Newton dividido la distancia a la que me encuentro del objeto que genera la gravedad. Y según la teoría de la relatividad general, esta función A, que aparece en esta matriz que da cuenta de la forma del espacio, esta función A es básicamente esta cantidad aquí. Ahora bien, esto es una cosa simple, pero a la hora de interpretarlo se vuelve muy sorprendente. Por ejemplo, podemos decir estas tres cosas. En principio, cuando uno está muy lejos del objeto, esta cantidad se hace 0, porque está dividido algo muy grande, y por ende A se vuelve 1. Esto es el resultado que conocíamos, por ejemplo, en los cursos de electromagnetismo. Otra frase importante es que, a diferencia de eso, si yo no estoy muy lejos del objeto, sino que estoy en el centro mismo del objeto, que genera la gravedad, ocurre lo contrario. El campo gravitatorio no se hace 0, sino que diverge. Que diverge no quiere decir que es mucho. Infinito no es mucho, es directamente algo que no tiene sentido. Entonces, eso presupone una dificultad, al menos interpretativa, de qué significa el campo gravitatorio en el centro mismo del objeto que lo genera. No voy a entrar en detalle sobre eso, pero para tener en cuenta que existe una singularidad en el origen del campo gravitatorio. Y algo también sorprendente es lo siguiente, estudiamos qué ocurre cuando estoy lejos del objeto, cuando estoy cerca del objeto, en el centro mismo, pero qué ocurre en su superficie. O mejor dicho, qué ocurre cuando el radio cumple esta ecuación en este punto particular. En ese caso, A de x, esta función se vuelve 0. Lo vemos de aquí. En efecto, si reemplazamos r por esta cantidad, esto se vuelve un 1, cancela este 1 y A se vuelve 0. Pero A, como está acompañado con el tiempo, A da cuenta de cuánto se hace lento el tiempo en cada lugar. Por ejemplo, si A se vuelve 0 en este radio, significa que el tiempo desaparece en ese punto. Significa que un reloj puesto en ese lugar, el tiempo se detiene. Eso significa. Entonces los agujeros negros no solamente son una curvatura del espacio,
sino que como nos dice esta última ecuación, el tiempo en ese lugar pasa infinitamente lento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? Es quizá la noción más escurridiza y la cual se abren varias puertas. Ok. Entonces hay dos puntos centrales para resumir estas ecuaciones. No es, repito, no es necesario que todos tengan en cuenta estas ecuaciones, pero quiero dar cuenta de cuál es la parte cuantitativa también. La idea es que existe un punto particular, un cierto radio, que vamos a interpretar como la superficie de esos agujeros negros, la superficie de estos astros muy densos, tal que la velocidad de escape, si esta C fuera V corta, sería la velocidad de escape, pero cuando la velocidad de escape se vuelve la velocidad de la luz, es que el tiempo en ese lugar se vuelve infinitamente lento. Es decir, los agujeros negros pueden ser pensados como el objeto que tiene una densidad tal que en su superficie el tiempo se detiene, como vimos en la transparencia anterior, pero por otro lado la velocidad de escape no es cualquiera, sino es c, la velocidad de la luz. Por otro lado, si esto es cierto, como conocemos cuánto es el campo gravitatorio en un dado radio, podemos deducir qué radio tendría que tener un objeto tal para que, si tiene masa m, lo que ocurre es justamente esto, que la velocidad de escape en su superficie es la de la luz. Y la respuesta, que se conoce con el nombre de radio de Schwarzschild, es esta fórmula. ¿Qué significa? Si yo tengo un objeto redondo, esférico, una estrella, un planeta, lo que fuere, que tiene una masa m, si su radio es lo suficientemente pequeño como para satisfacer esta ecuación, entonces se convierte en un agujero negro. Entonces nada que esté en su superficie puede salir, ni siquiera la luz. ¿Ok? Por ejemplo, para dar idea más o menos intuitiva de esto, si esta fuese la masa del Sol, que si no recuerdo mal es del orden de 10 a la 33 gramos o algo por el estilo, si esta fuera la masa del Sol, pero estuviese concentrada en un radio de 3 kilómetros, un poquito más de 3 kilómetros, entonces sería un agujero negro. Si la masa de la Tierra estuviese concentrada en algo del orden del milímetro o un poquito más, también sería un agujero negro. O sea, no es necesario que para que algo sea un agujero negro que sea muy pesado, muy masivo, es necesario que sea muy denso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Imagínense, el Sol es mucho más grande que 3 kilómetros de radio. O sea que el Sol ciertamente no es un agujero negro, cosa que sabemos. Pero hay estrellas que pueden serlo y que no tienen mucha más masa que el Sol, que pueden tener 4 veces la masa del Sol, incluso 3 veces la masa del Sol. O sea que 3 veces la masa del Sol concentrado en un radio de 10 kilómetros sería un agujero negro. Entonces, para entender que es un agujero negro, pensemos en esta situación, este dibujo, que tengo un astro, y en alguna región del espacio aparece un radio, el cual, por supuesto, pensamos que no hay nada, porque no vemos nada, porque nada puede emitir, y si hay algo del otro lado no puede atravesarlo, y si hay algo adentro no puede escapar, ni siquiera de su superficie, pero lo que sí vemos es que hay extraños comportamientos de la materia en torno a ellos. En particular, solemos ver, no todos, pero solemos ver materia circundando estos agujeros negros, y entonces decíamos, antes lo escribí con R minúscula, pero es lo mismo, es el radio de Schwarzschild, si estos objetos son lo suficientemente densos como para que esta ecuación se cumpla, entonces existe una región de la cual nada puede escapar. Ahora bien, no es lo único que ocurre, existe una región un poquito más grande, en lugar de ser 2 veces la masa por la constante de Newton dividido la velocidad de la luz al cuadrado, es 3 veces la masa del objeto por la constante de Newton dividido la velocidad de la luz al cuadrado, que se conoce como esfera de fotones, nombre que es más propio de Star Trek que del libro de física. ¿Ok? O sea, no solamente lo sorprendente es que nada de lo que esté grande lo puede escapar, sino que el comportamiento de la materia, y en particular de la luz, es extremadamente complicado y extraño, exótico cerca de ellos. Menos mal, porque si no nunca tendríamos ningún tipo de inferencia extraña. ¿Está bien? Por ejemplo, si viniese un rayo de luz de un objeto, pega una vuelta y sale de nuevo, hay otro rayo de luz que no llega tan cerca y pega la vuelta. Vería varias imágenes múltiples de estos objetos, del objeto que emite la luz. Y eso la presencia de que en el medio tiene que haber algo que está distorsionando mucho la trayectoria de la luz. Esa es una forma de descubrirlo, por ejemplo. Esa es un poco la analogía. Si queremos entender que es un agujero negro, lo podemos pensar como un lago que se está tragando todo y que en algún momento existe un radio en el cual, más allá de este radio, ya la velocidad de caída del agua es mucho más grande de la mayor velocidad que yo puedo alcanzar con un bote para escaparme. Es un poco la idea, pero lo mismo pasa con un agujero negro. Si yo estoy lo suficientemente lejos, no necesariamente me traga. ¿Ok? Yo puedo
comprar una lanchita y por acá, por el centro de la galaxia en un agujero negro, no necesariamente estoy tragado por él. Solo si voy directo hacia él. Pero si estoy lejos no tengo miedo. Ahora, si estoy cerca es un problema. ¿Ok? Ese es uno de los. Digo esto para no estar asustado, porque no es la primera vez que uno se encuentra ante problemas con la gravedad, digamos. Entonces, ahora bien, como decía antes, una cosa es que los agujeros negros puedan existir, y de hecho pueden existir, y otra cosa es que en efecto existan. Repito, para que algo exista, una condición necesaria es que las leyes de la física lo permitan, pero no es suficiente. Hay otra condición necesaria, que es que se hayan dado las condiciones iniciales para que eso ocurra. Entonces fueron varios personajes, pero en particular Chandrasekhar, quien en un viaje de tren bastante largo, pues esto para los que se quejan del tránsito en las líneas urgentes, este tipo se tomó un tren y en su viaje en tren que atravesó un par de países, se dio cuenta, empezó a estudiar cuáles son las condiciones de la evolución estelar, entendiendo las estrellas como un gran gas, que de hecho son eso, bajo mucha presión, esa presión dada por la misma gravedad de las estrellas, y entonces se dio cuenta que no solamente la relatividad general permite que estos objetos existan, sino que hay ciertas estrellas que si tienen cierta masa, pueden llegar a dar origen a estos agujeros negros. O sea, no solamente la posibilidad ahora, sino también la genealogía de los agujeros negros es posible. Entonces, para entender un poco esto, adelanto que estrellas que generen agujeros negros, por ejemplo, tienen que tener la masa un poco mayor a la del Sol. El Sol no va a ser nunca un agujero negro, pero el Sol no es una estrella muy grande. Quiero decir, las estrellas que tienen 4 veces la masa del Sol son estrellas muy comunes en el universo, así como los agujeros negros son muy comunes en el universo. Así que para ejemplificar cuál es el fenómeno que les da origen a los agujeros negros, déjame ejemplificarlo con mi estrella preferida, o sea, el Sol. Para entender cómo funcionan repito, el Sol no va a ser nunca un agujero negro, pero es la única foto de una estrella cercana que tenemos, así que déjenme usar esto. Entonces, ¿qué es una estrella? Una estrella es un gran gas que pasa por diferentes etapas, y también hay diferentes tipos, no son todas iguales en diferentes etapas, sino hay diferentes tipos de estrellas y algunas de ellas están en diferentes etapas de su evolución. Empiezan a quemar hidrógeno, luego queman helio, y son un gas que, claro, queman en el sentido de que adentro está todo muy apretado, porque autogravita, entonces eso es como una bomba atómica, un montón de gas, de materia nuclear y está apretada. Entonces eso va haciendo fisión nuclear, va haciendo fusión nuclear. Es mucho más, es fusión nuclear. Hay fenómeno de fisión nuclear, fusión nuclear. Entonces agarra y va quemando hidrógeno y genera helio, después quema el helio también y así sucesivamente. Entonces hay una competencia de fuerzas entre este gas bajo presión que intenta explotar, y intenta explotar de diferentes formas, depende de cuán grande es el Sol o la estrella en general, o cuánta metalicidad tiene adentro, por ejemplo, cuánta presencia de metales, o en qué etapa está, si ya quemó todo el hidrógeno que tenía o no. Depende de eso, pero básicamente la idea es, intenta explotar. Hay una presión, como todo gas, que yo lo aprieto mucho, intenta expandirse, pero por otro lado, esto compite con la fuerza gravitatoria misma del objeto. Entonces hay una competencia que dependiendo de la estrella, de su contenido y de su tamaño, a veces gana la expansión, a veces gana el colapso gravitatorio. Y lo que resulta es que la estrella, por lo general, no siempre, pero por lo general, explota. Las supernovas son no los fenómenos más energéticos del universo, pero sí uno de los más energéticos del universo. Por lo general, los más energéticos se involucran en agujeros negros. Las supernovas son explosiones de estrellas que, por ejemplo, aunque estén en una sola galaxia, la luminosidad de esa explosión puede ser más grande que la luminosidad de toda la galaxia. Entonces se ven a simple vista muchas veces. Ahora vamos a hablar de eso. Pero la idea es que luego de la explosión de esta estrella, no todas explotan, pero no todas las que explotan al final terminan dando un agujero negro. Depende si luego de esa explosión, el remanente que quedó, ese carozo, sigue teniendo cierta masa, pero ahora ya sin tanto combustible nuclear que le permita expandirse. Si sigue teniendo suficiente masa, ese colapso gravitatorio ya no se puede detener y el estado final es un agujero negro. Hay estrellas que tienen 3 veces la masa del Sol o 4 veces la masa del Sol y terminan siendo agujeros negros. Pero demos un ejemplo, porque este tipo se tomó el tren, calculó esto. La pregunta es si hay alguna. No vayamos hasta M100,
hablemos en nuestra galaxia. De hecho, esto que ven acá es una película del centro de la galaxia. La habrán visto algunos de ustedes porque es una película que es tan sorprendente que es muy popular. Lo que están viendo es la constelación de Sagitario. Esta es la versión ampliada. Y como ven, esta estrella que se llama S2, esa estrella hace lo siguiente. Es, en efecto, cierto que existe un objeto cuya masa puedes inferir de la velocidad que toma este objeto, más o menos es 3,6 millones de masas solares, y no hay ningún objeto astrofísico que pueda tener la masa de 3,6 millones de masas solares. Por un lado, eso es cierto, y encima, si fuera cierto que hay otro tipo de objetos con tales características, no podría ser oscuro, ¿está bien? O sea, es cierto que no hay ninguna otra posibilidad, según la física que conocemos, de que lo que existe en el centro de nuestra galaxia sea lo que conocemos hoy con el nombre de Sagitario A estrella. En realidad es el nombre no del agujero negro, sino de la fuente que a veces uno ve emitir, que se interpreta como un agujero negro, pero podemos decir que es el nombre del agujero negro que está ubicado en el centro de nuestra galaxia. Si ustedes van a la red y buscan Sagitario A estrella, van a encontrar un montón de trabajo sobre esto, porque claro, no hay mucha materia alrededor, hay estrellas que me permiten ver su trayectoria e inferir que existe algo ahí, y se puede saber bastante de él porque no está tan lejos, porque no está en otra galaxia. Ahora bien, este año que corría desde la década del 90 hasta 2006, es la cantidad de años que se requirió para tomar toda esta trayectoria. Esta trayectoria que está tomada por un telescopio terrestre, el telescopio de la Agencia Europea, tomaron un montón de fotos durante más de una década y se armaron esta película que vimos recién. Esta película que vimos recién es a lo largo de mucho más de 10 años. Ahora bien, uno se puede hacer esta pregunta, en el centro de la galaxia parece haber un gran monstruo que no emite nada, que genera un montón de gravedad, que puede calcular cuánto genera y genera la gravedad de un objeto estelar de casi 4 millones de masas solares. Pero hay otros objetos que no necesariamente son tan masivos, como decía, porque los agujeros negros, aunque tengan 5 veces la masa del Sol, 4 veces la masa del Sol, 10 veces la masa del Sol o 20, ya pueden ser un agujero negro. No necesito que tenga millones de veces la masa del Sol. Y en ese caso, los llamamos agujeros negros estelares, porque tienen el tamaño de una estrella, y por otro lado fueron estrellas en algún momento, a veces tienen esta forma. Esto no es una observación, esto es un dibujo. Uno ve 3 cosas características. Primero, un disco de acreción de materia. Luego, materia incandescente y altamente ionizada cerca de ellos. O sea, esta luz de acá no es el agujero negro, sino la materia que en sus inmediaciones emite mucha luz. El agujero negro está ahí adentro y es negro. Pero luego esto emite 2 jets, no necesariamente de forma perpendicular al disco, pero emite 2 jets extremadamente energéticos. Sí. ¿Cómo sabe que no es una estrella de neutrones? Exacto. Bueno, las estrellas neutronas tienen un patrón muy parecido. Por ejemplo, en el caso de un agujero negro estelar, a veces es difícil darse cuenta si se trata de una estrella de neutrones o de un agujero negro. ¿Por qué? Porque las estrellas de neutrones son entes que son muy, muy densos, pero no son tan densos como un agujero negro. Ahora bien, algunas estrellas de neutrones emiten y justo nos apuntan cuando emiten, entonces descartamos que sea un agujero negro, otras no sabemos. Pero los agujeros negros, por ejemplo, de tamaño de millones de masas solares, como la película que acabo de mostrar, eso no puede ser nunca una estrella de neutrones. No hay ninguna forma de que nos genere una acreción de masa tan grande y genere un objeto astrofísico, no hay estrellas de neutrones de semejante masa, en absoluto. Pero es una muy buena pregunta porque los agujeros negros estelares a veces son difíciles de reconocer respecto a estrellas de neutrones. No siempre, a veces. Pero está bien la pregunta porque, en efecto, tanto la existencia de discos de acreción como la existencia de jets no son privativos de los agujeros negros. Acá, por ejemplo, hay 3 dibujos. Este es un ejemplo concreto para responder a tu pregunta. Por ejemplo, esto es un dibujo, parece un póster de eso que usaba en el 80, medio mal ya. Luego, esto es una simulación, pero esto es en efecto una observación. Esta es una galaxia que es muy grande, llamada M87, es una galaxia que es elíptica afuera y adentro tiene una galaxia espiral. Y esto, no sé si alcanzan a verlo, pero este jet de materia, y adentro hasta se puede ver el disco de acreción. Este agujero negro tiene muchísimas más millones de masas solares que el del centro de la Vía Láctea. Eso nunca puede ser una estrella de neutrones ni ningún otro objeto astrofísico que no sea un agujero negro, según la física que conocemos. ¿Okay? Entonces, lo que quiero mostrar con estos son mucho más recientes que aquellas observaciones de la década del 80.
pero en la última década y media tenemos muchísima recopilación de evidencia de que estos objetos existen en diferentes partes. Pueden estar en el centro de las galaxias cuando son muy masivos, o pueden estar orbitando como una estrella común cualquiera por ahí. De hecho, tenemos diferentes fotos sobre jets, diferentes observaciones y evidencia indirecta de agujeros negros, porque uno ve estas cosas dobles que no son imágenes dobles, sino jets, imágenes del jet. Hay un montón de evidencia sobre esto, y acá hay una observación concreta acerca de, para que tengamos en cuenta que estos jets pueden ser extremadamente largos, incluso en comparación con cúmulos globulares o galaxias chicas. O sea que uno puede ver discos, puede ver jets, hay un montón de evidencia, pero claro, al lado de la película que les acabo de mostrar, es difícil sentirse contento con alguna de estas, ¿no? Lo cierto es que esa película nos deja claro que estos agujeros negros están incluso acá nomás, ¿no? ¿Qué sé yo? El tamaño de una galaxia es más o menos 10 a la 20 metros. Y nuestra galaxia no es una galaxia muy extraña. Y vemos en un montón de galaxias, como esta por ejemplo, agujeros negros en su centro. Entonces, a modo de corolario de esto, podemos decir que los agujeros negros parecen poblar el universo, en particular nuestro universo cercano también. Cuando digo cercano, digo el más cerca puede estar unos cientos miles de años luz. Todavía cerca en la galaxia, pero son miles de años luz, ¿no? No es que hay uno acá del otro lado de la luna, ni mucho más. Entonces, déjeme hablar de la parte más interesante que considero del estudio de los agujeros negros, que es un poco a lo que me dedico y un poco lo más novedoso. Repito, lo novedoso data de hace 40 años, ¿okay? Pero como voy a cumplir 41, no vamos a considerarlo novedoso. Fue esta persona, Stephen Hawking y Bekenstein, quienes se dieron cuenta que al vincular, al esenciar estos fenómenos gravitatorios y extremos llamados agujeros negros y la presencia y estudiar, bueno, qué pasa con la mecánica cuántica cerca de ellos, aparecían fenómenos muy sorprendentes. Para dar un poco de idea de esto, déjenme contar lo siguiente. Nos volvemos blancos como Gandalf. Es que era muy difícil hacer el negativo, era como Julio del negro, pero no me salió en todo. Entonces la idea es la siguiente, voy a hablar de 3 observaciones que llevaron a estas personas a decir que estos tipos de objetos vinculados con la mecánica cuántica eran muy sorprendentes, en particular tiene que ver con sus propiedades termodinámicas. Entonces pensemos esto describe un agujero negro y otro agujero negro evolucionando en el tiempo, ¿está bien? Y esto es un agujero negro que choca con otro y genera un agujero negro más grande. Por supuesto, al hacer esto, este agujero negro más grande por un momento hace ¡plup!, se mueve y emite ondas gravitacionales, o sea, pierde un poco de energía. Pero una observación, un teorema, algo que demostró Stephen Hawking, fue lo siguiente. Si lo que rige la gravedad es, como hasta donde sabemos, la teoría de la relatividad general de Einstein, esa es la verdadera teoría del campo gravitatorio, entonces, aunque esto emita un poco de energía en términos de ondas gravitacionales, algo que siempre va a ocurrir es que el área del objeto resultante, la superficie del agujero negro resultante, es siempre mayor o igual que la suma de las anteriores. No cualquier cantidad, pero sí el área. El área de un agujero negro resultante siempre es más grande que o igual que la suma de los que le dieron origen. Y esto es independientemente de si esto se debió a que este choque de agujeros negros fuera múltiple de 3 o 4, es un teorema, se llama teorema del área, y demuestra que siempre se tienen los agujeros negros, choquen, no importa de la forma en la que chocaran, siempre generaron un agujero negro de área más grande. Esto llevó a mucha gente ya desde 1970, no solamente 73, 74, pero 1970 a empezar a darse cuenta que había una suerte de analogía, a esta altura solo una analogía, entre el área del agujero negro y otra cantidad que conocemos de la física que siempre aumenta, o sea que igual que es la entropía. Pero hasta ahora era solamente una analogía, hasta que, siguiendo con sus chistes escatológicos, Wheeler enunció el teorema de no fue el que lo enunció, pero bueno, fue el que le puso el nombre también, el teorema de no pelos, donde yo te vea. El teorema de los agujeros negros no tienen pelos. No sé, es un chiste que debe ser de caso de San Princeton. Pero bueno, los agujeros negros no tienen pelos. Esto significa lo siguiente, significa que un agujero negro, a diferencia de una estrella, ¿cómo es tu estrella? Redonda, ¿no? Es esférica. Pero uno sabe que las estrellas tienen fulguraciones, que los planetas tienen montañas o conejos o cosas, y que no son exactamente esféricos. En cambio, los agujeros negros son exactamente esféricos.
Si rotan, pueden ser un poco oblados, pero son siempre totalmente lisos, no tienen protuberancias, y si las tienen rápidamente desaparecen con el tiempo. Y son completamente lisos. ¿Esto por qué es importante? Porque significa que si vos me decís cuánta masa tiene un agujero negro, no hay ninguna otra información que me puedas dar, más que cuánta masa tiene o cuán rápido rota. No puedo dibujar una montaña, una cara como la de Marte en la superficie de un agujero negro. No puedo hacer nada de eso porque son totalmente lisos. No hay ningún tipo de información que pueda yo obtener de este objeto, más que su velocidad angular, o sea, su momento angular, y su masa. ¿Está bien? Entonces esto genera la siguiente pregunta, rápidamente. Digo, ok, ¿qué pasa si yo tengo un globo con gas, con cierta entropía, y lo lanzo dentro de un agujero negro? ¿Dónde se fue esa información? Uno sabe que la entropía es el logaritmo de la cantidad de grados de libertad compatible con las cantidades macroscópicas que yo mido, tiene cierta información. ¿Dónde se va? ¿Cómo sé si lo que yo tiré adentro de un agujero negro era un cuaderno de notas o la Torre Eiffel o un hipopótamo? No hay forma de recuperar esa información, porque el agujero negro solo me dice, me diste tanta masa y tanto momento angular. Entonces, uniendo esta observación con esta observación, aparece Bekenstein con una intuición genial en un artículo en 1973, si no recuerdo más, 1973 o 74, creo que 73, predice que los agujeros negros, esta analogía entre el área de los agujeros negros y la entropía, no es solamente una analogía, sino que en efecto el agujero negro tiene una entropía, tiene una información, listado por esta fórmula, donde este número beta es un número que él calculó acá, que de hecho lo único que se equivocó es en no darse cuenta que θ es 1 y no el logaritmo de 2 dividido 2pi. Pero el tipo encontró esta fórmula, incluso con las unidades adecuadas, con el h barra ahí abajo, solamente arguyendo en términos de experimentos imaginarios, que dan que en el experimento, si tiro un bit de información dentro de un agujero negro y asumo que su área en efecto es su entropía, entonces, y deduce una fórmula que es genial, porque en efecto, después cuando alguien hizo el cálculo bien, se da cuenta que esta fórmula es exceptis excipiendis exacta. ¿Ok? Bueno, todo es exceptis excipiendis exacto, ¿no? Pero digo, el logaritmo de 2, o sea, no es que no erró ninguna. Nada. Ok, pero la idea es, entonces, asumamos por un segundo, hoy sabemos que hay mucha más evidencia teórica sólida de esto, teórica, pero cálculos mucho más precisos que aquellos argumentos imaginarios de Bekenstein. Asumamos que el agujero negro tiene una entropía que es proporcional a su área. Esto confronta con lo que conocemos, porque usualmente la entropía de los gases ideales, por ejemplo, los sistemas simples que estudiamos en física estadística, en termodinámica en la universidad, la entropía va como el volumen. No es necesario, pero son los ejemplos más simples. O sea, esto no es inconsistente con ninguna de la termodinámica, pero sí nos dice algo, que es que no ocurre la hipótesis que ocurre cuando uno deduce que la entropía es proporcional al volumen de una cantidad, que es el hecho de que el sistema es débilmente correlacionado. ¿Qué significa? Que la molécula del gas que está allá poco se entera para decidir en qué estado está de lo que ocurre con la molécula que está del otro lado del globo, por ejemplo. Entonces, vamos a ver en un segundo, que para aquellos que no sepan termodinámica, lo voy a refrescar, que en efecto eso automáticamente me lleva a que la entropía es proporcional al volumen. Un ejemplo es un gas ideal. Entonces, si la entropía de algo no es proporcional al volumen, sino al área, es evidencia de que no ocurre esto, sino lo contrario, es el sistema está fuertemente correlacionado. Hay que ver de qué manera, hay que ver de qué está hecho este sistema, pero lo cierto es que la molécula o lo que fuere que constituye este agujero negro allá, su estado depende fuertemente de lo que pasa del otro lado. Por ejemplo, este es un ejemplo de un sistema débilmente correlacionado, en este caso transeúntes, en los cuales lo que le pasa a esta mujer poco tiene que ver con lo que le pasa a esta señorita. La situación de cada uno no depende en absoluto de lo que le pasa a otro, a diferencia de un sistema fuertemente correlacionado. En física los sistemas fuertemente correlacionados son mucho más divertidos. Y entonces, lo que queremos ver es qué pasa con la entropía de agujeros negros, cómo entender esto de un objeto tal que la entropía es proporcional al área.
Recordemos entonces lo que pasa en un gas ideal. En un gas ideal es un gas de partículas. Pensemos entonces en una bola llena de partículas. Pensemos que cada partícula está en un estado, un spin, por ejemplo. ¿Está para arriba o para abajo? Están dos estados. Entonces decimos, ¿cuántos estados puede tener este gas? Bueno, la respuesta no es difícil, tiene que ser como el volumen. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque el estado en el que está este spin puede ser o up o down. Puede apuntar para arriba o apuntar para abajo. Pero nada le interesa cómo está este. Entonces, para calcular la cantidad de estados, solamente tengo que decir en cuántos estados podés estar. 2j más 1 si tengo spin j, si tengo spin 1 medio, que puedo estar para arriba o para abajo nada más. Entonces esto es solamente 2 por 1 medio, 1 más 1, 2 a la n. ¿Por qué a la n? Porque el que está acá no le importa cómo está este, ni cómo está este, ni cómo está este. Entonces simplemente los multiplico y en efecto ese me da proporcional al volumen. Entonces, evidencia de esto, que es lo que ocurre en los agujeros negros, a diferencia de un gas ideal, quiere decir que sea por fuere, porque en un gas entendemos de qué está hecho el agua, entendemos que está hecho de moléculas de agua, pero ¿de qué está hecho un agujero negro? Requeriría saber de qué está hecho un objeto que es casi todo campo gravitatorio. Y no tenemos una teoría microscópica de la gravedad. Al menos no que esté firmemente confirmada experimentalmente. Existe una, es una teoría de cuerdas, pero no es todavía más que una teoría en construcción y en estado conjetural. Entonces, si queremos entender qué pasa aquí, tenemos dos obstrucciones. Primero, no sabemos, no tenemos el análogo a la molécula o el electrón que está apuntando para arriba o para abajo, no tenemos idea de cuánto es ese grado de libertad que describe la gravedad. No sabemos de qué naturaleza es lo que podemos llamar un gravitón. Pero por otro lado, aunque la supiéramos, tampoco podríamos hacer mucho con eso, porque resolver problemas que son fuertemente acoplados me proveen de la herramienta más fuerte que tengo en física, que es usar teorías perturbativas. Porque la teoría perturbativa es buena cuando el acoplamiento es débil. Entonces tengo que resolver, aun cuando supiese cuál es la descripción microscópica de la gravedad, tendría que tener con esa teoría acceso a un régimen en el que difícilmente puedo calcular. Pero la obstrucción es doble. Entonces, aparece una primera pregunta. ¿Existe alguna descripción microscópica de la termodinámica de los agujeros negros? O sea, ¿puedo recuperar con física estadística, saber cómo hago con un gas para describir las propiedades del agua o de los gases? ¿Cómo recuperar esa entropía que, según Bekenstein, es proporcional al área? Entonces, ¿cuál es la teoría cuántica de la gravedad subyacente? ¿Cuál es esa descripción microscópica? Y por otro lado, pues la tengo, ¿qué hago con ella? ¿Cómo calculo en el régimen de acoplamiento fuerte? ¿Cómo resuelvo? Entonces, para entender esto, déjenme ir un poco más atrás. En la misma época de Bekenstein, fue Stephen Hawking también que se da cuenta que si un objeto tiene entropía, como Bekenstein dice, y también tiene energía, porque los objetos negros tienen energía, que está dado por la masa que tienen multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, entonces tiene que es ineluctable tener temperatura. Entonces se hizo la pregunta, ¿cómo puede ser que un agujero negro tuviera temperatura? Si clásicamente no emite nada puede emitir. Entonces se dio cuenta que cuánticamente sí puede pasar. Existe un fenómeno que se llama radiación térmica de Hawking, efecto Hawking lo llaman a veces, que es que el campo gravitatorio cerca de los agujeros negros es tan intenso que clásicamente ya era sorprendente porque hacía que causalmente se recortara lo que ocurre en el interior de afuera. Pero si tengo en cuenta no solamente la física clásica, sino la mecánica cuántica, es aún más sorprendente. Porque encuentro fenómenos de tal tipo como que la intensidad misma de ese campo gravitatorio genera la creación de partículas y antipartículas cerca de él. La antipartícula cae adentro del agujero negro y la partícula sale, de manera tal de que si estoy lejos del agujero negro, lo que veo es un efecto resultante de esta emisión de partículas y veo un objeto incandescente como si tuviese temperatura, pero no porque algo escapara de adentro, perdón. De hecho, hay una segunda forma de interpretar el mismo fenómeno, que se debe también a Hawking y a Hartle, por mucho tiempo un colaborador de él, en el cual uno también puede pensar que la razón por la cual esta temperatura se ve es porque el agujero negro clásicamente no permite que nada escape, pero hay un efecto túnel que sí permite que escape. Es otra forma de calcular esto y que también quizás más intuitiva y los resultados son el mismo, son dos formas de pensar el mismo fenómeno. Pero lo cierto es que netamente un agujero negro, debido a fenómenos cuánticos, no son tan negros, ¿está bien?
Entonces, esta fórmula es remarcable, porque por un lado me dice que un agujero negro puede emitir radiación, pero por otro lado tiene la peculiaridad de que es la única fórmula en la cual se vinculan los siguientes fenómenos. Por un lado hay efectos cuánticos, aparece la constante universal de Planck, también aparece la velocidad de la luz como constante ahí, también aparece la constante de Newton. O sea, esta es la razón por la cual uno a veces suele decir, y muchos creemos que los agujeros negros parecen tener una clave para develar ese gran misterio que existe en la física teórica, que es cómo aunar justamente la mecánica cuántica con los efectos, con la relatividad general. Entonces, la idea es la siguiente: Hawking se dio cuenta de que esta es la temperatura de los agujeros negros, pero se dio cuenta de mucho más. Se dio cuenta de que radia como un cuerpo negro, o sea que puede calcular qué intensidad tiene, pero es medible eso, porque ahora ya no necesito entonces de cómo se comporta la materia en sus inmediaciones para saber si existen, sino también puedo decir, miro directamente a ver si están emitiendo lo que Hawking me dice que emite. El problema es que es extremadamente tenue. Por ejemplo, si un agujero negro tiene una masa de los que sabemos que existen por el universo, su radiación es 10 a la menos 9 Kelvin. Es extremadamente bajo. ¿Okay? Los agujeros negros más pequeños emiten mucho más. Por acá lo vemos, la temperatura es inversamente proporcional a la masa. Entonces eso tiene dos consecuencias importantes. Primero, los más grandes son más difíciles de observar directamente. Los más chicos que conocemos tienen esto, los más grandes tienen mucho menos. Pero una segunda observación es que como la masa es, salvo un factor c cuadrado de la energía, el calor específico de estos objetos es negativo, porque es una potencia negativa de la energía de la temperatura. Entonces esto dice que cuando se enfrían, cada vez se calientan más. ¿Está bien? Entonces uno puede ver cuán sorprendentes son ya no solamente la estructura del espacio-tiempo cerca de ellos, sino también sus propiedades termodinámicas. Algo que se va calentando, se va emitiendo, pero se calienta cada vez más en forma violenta. Entonces uno infiere y dice, bueno, en algún momento esto se va a evaporar del todo, y de hecho ahora lo vamos a ver. Pero para hacer un poco más de números, como este es el primer principio de la termodinámica, conocemos su energía, que es esta, conocemos su temperatura, que nos dijo Hawking, y ahora buscamos entonces la entropía, a ver si lo que me dijo Bekenstein es correcto y es un efecto proporcional a su área, y el resultado es un efecto este. Y el único error del cálculo de Bekenstein era que esto no es el logaritmo de 2 dividido 2pi, sino 1. Entonces, esta es la fórmula exacta de la entropía de un agujero negro. Los agujeros negros tienen esta temperatura y tienen esta entropía. Ahora bien, esta es termodinámica, no es física estadística. Nada se dijo de cuál es la estructura interior, microscópica de estos objetos. Así que hacia ahí vamos. Pero como decía antes, una cosa sorprendente es que el agujero negro se va perdiendo su radio, va perdiendo su masa, porque su radio es proporcional a su masa, y en un momento se calienta cada vez más de manera violenta. Uno puede calcular, usando la ley de Stefan Boltzmann, porque es un cuerpo negro, cuánto es la radiación por unidad de área, por unidad de tiempo. Pasa el área multiplicando, porque va como que a la cuarta, la ley de Stefan Boltzmann que uno ve en el curso de termodinámica. Esto va como 1 sobre la masa al cuadrado. Y en efecto, la potencia de un agujero negro, por ejemplo, es 10 a la menos 28 watts. Es nada, imagínense una bombita de luz en el espacio, tiene mucho más que esto. Entonces, difícilmente vamos a ver estos agujeros negros emitir directamente, pero podemos pensar, bueno, pero ojo, porque cuando se van evaporando, se calientan cada vez más. Si esperamos lo suficiente, son tan chiquitos que, como la temperatura es 1 sobre su masa, van a radiar una energía terrible. Pero la pregunta es, te haces la pregunta, ¿cuánto tiempo tarda un agujero negro en evaporarse? Y la respuesta es, más o menos un agujero negro estelar tarda 10 a las 67 años, que es muchísimo más que la edad del universo. O sea que si hubo agujeros negros desde el comienzo del universo, todavía nos faltan 57 órdenes de magnitud para hacer eso ocurra. Entonces alguien puede decir, mira, no me interesa de lo que estás hablando, me tengo que ir, como hacen ellos, y dicen, a mí me interesa la cosa que tengo que medir. Yo tengo que medir, no me vengas con 10 a 67 años, pero lo que es cierto es que una inconsistencia lógica en el presente, que se desarrolle en el futuro, es acuciante hoy para los que queremos estudiar la física fundamental. ¿Está bien? Entonces, pensemos un poco qué tipo de paradojas pueden ocurrir cuando un agujero negro se evapora, a pesar de que tarde tanto en hacerlo. Entonces, hay una paradoja que se llama la pérdida de información, que ha resucitado como problema central en la física teórica en el último año y medio, o 2 años. Y la es la siguiente: supongamos que, como decíamos antes, estos agujeros negros se crean porque alguna vez fueron una estrella, y la estrella
se creó en el origen del, bueno, mucho después del origen del universo, pero digo, se creó a partir de los elementos que se crearon en el origen del universo por coalescencia gravitacional, se fueron amasando cantidades hasta que formaron estrellas. Ahora bien, supongamos que hay un estado cuántico, un estado, sí, no importa cuál, que describe la materia que va a colapsar y formar mi agujero negro. ¿Está bien? Entonces el segundo paso es, ok, se formó el agujero negro, explotó la estrella, se generó el agujero negro, y luego el agujero negro, según Hawking, tiene esta temperatura de un espectro negro, una radiación térmica, puramente térmica. Entonces, eventualmente, no importa si hay que esperar mucho, pero si tras 10 a las 67 años te quedaste sin agujero negro y solamente en el universo navegando esa radiación, que como es térmica, está descrita no por un estado en Ketch, sino por una matriz de densidad. Es el tipo de estado cuántico que uno no puede describir con un Ketch. Esto implicaría entonces, ¿me entiendes? Esto es radiación térmica. La radiación térmica no tiene un Ketch asociado a un mecánico cuántico, tiene una matriz de densidad asociada a un mecánico cuántico. Es lo que un mecánico cuántico no conoce como un estado mixto, un estado térmico, lo más no puro que puede ser. ¿Está bien? Entonces, en mecánica cuántica hay una de las pilares de mecánica cuántica es la evolución unitaria en el tiempo, dictada por el hamiltoniano el problema. Y este experimento imaginario de un estado puro que describe la materia que cae dentro del agujero negro, se forma el agujero negro, luego emite radiación hasta que se evapora por completo, me lleva a la conclusión de que, si esto es cierto, entonces un estado puro puede haber evolucionado a un estado mixto, lo cual en mecánica cuántica equivale, para aquellos los que no saben de lo que estoy hablando, les digo el corolario, equivale a que la evolución de todo este proceso físico no pudo ser unitaria, no puede estar descrito por un operador unitario, como la mecánica cuántica me dice que tiene que ser. Este proceso, este experimento imaginario, con el que solo uno se va a enfrentar si no de 10 a las 67 años, igual es un problema acuciante, lógicamente, porque me dice, la mera existencia de todos estos fenómenos de los que me estás hablando va en contradicción con uno de los pilares fundamentales de la mecánica cuántica, que es que la evolución de un fenómeno, no importa su naturaleza, va a ser unitaria. ¿Está bien? Entonces un poco lo que ocurre, yo tengo materia colapsante, ese es el tiempo, formo un agujero negro en algún momento, el agujero negro empieza a evaporarse, y entonces tengo como estado de entrada un estado puro y como estado de salida un estado mixto. Esto fue interpretado en su momento por el mismo Hawking, que fue quien lo propuso como paradoja. Según él, lo que él creía era que en efecto la mecánica cuántica tiene que ser revisada y que la evolución no es unitaria. ¿Está bien? Hay otros que pueden decir no. Lo que pasa es que esta evaporación total de los agujeros negros tiene que ser revisada, porque ¿quién te dijo a vos que la teoría que rige el campo gravitatorio de objetos tan pequeños como un agujero negro a punto de evaporarse sigue siendo la relatividad general? No lo sabemos. Lo cierto es que el estado de la situación es el siguiente. La versión cuántica de este dibujo que describe la pérdida de información es justamente la que estoy hablando. Entra en un estado puro y algún proceso genera un estado mixto y ese proceso nunca puede ser unitario. Esta es la contraparte cuántica de lo que uno conoce como pérdida de información. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Podría repetirlo, por favor? Claro, o sea, este esquema solamente muestra que no importa, yo te había dicho antes que clásicamente ya había algo que al menos sonaba extraño, es que no me importa si lo que yo tiré era un libro, si era el Corán, la Biblia, el Talmud, lo que fuere, un elefante, un hipopótamo, una bicicleta, un reloj, no importa. Lo importante es que el estado del agujero negro solo dependía de cuánta masa le había dado y cuánta velocidad angular. Nada más. Eso ya es sorprendente porque ya a nivel clásico presupone la pérdida de cierta información. Pero la pérdida de información tiene una dimensión violentamente atenta contra las leyes de la física en mecánica cuántica, cuando entendemos que la contraparte cuántica de este fenómeno sorprendente es que uno genera el agujero negro con un estado puro, un estado que mecánico cuántico lo describe como un Ketch, y a la salida recibe un estado cuántico que no es puro, un estado cuántico que no admite ser descrito con un solo Ketch, sino con una matriz de densidad. Entonces eso implica que la evolución en el medio no pudo haber sido unitaria, pero en la mecánica cuántica la evolución es unitaria. Algo tiene que estar mal. O este proceso de formación de un agujero negro y luego de evaporación total de él no se da en la forma en la que entendemos, o bien la mecánica cuántica no es unitaria. Eso es como la gente entendía este problema en la década del 80. O sea, básicamente esto representa un contraste muy fuerte
entre la relatividad general, que es la teoría que describe el campo relatorio y por ende la que usamos para obtener todas estas conclusiones, y la unitariedad de la mecánica cuántica. Entonces, para entender cuál es el problema, pensemos en las diferentes alternativas que la gente eligió. Una es indiferencia, esto no me importa. Una es la más común, por otro lado, la más común. No me importa. ¿Cuánto? 10 a la 67, no me importa. Está bien, está bien. Otra es que no, ¿sabes qué pasa? No, ¿quién te dijo a vos que un agujero negro se va evaporando? Y cuando llega al tamaño microscópico, la ley con la que vas a describir su campo radiatorio es la misma ley, llamada relatividad general, con la que describís el comportamiento de los astros. ¿No es un poco mucho, no es muy cuidadosa esa asunción? Ok, quizá una propuesta es que no, que cuando se va evaporando mucho, en el fondo hay un momento donde frena esa evaporación y queda lo que se conoce como remanente, y la información queda atrapada ahí adentro, no es que se pierda. Esto es insatisfactorio porque, en efecto, estos remanentes son muy chicos como para ver tanta información, pero lógicamente nadie puede refutar esta posibilidad. No es muy satisfactoria como respuesta, pero es una. Otra es el colapso selectivo. ¿Quién te dijo a vos que puedes formar un agujero negro de cualquier manera? Quizás solamente puedes formar un agujero negro con un estado que ya es mixto de entrada. Entonces no tendrías esta paradoja de generar un estado puro y luego se genera un estado mixto. Pero no hay ningún mecanismo que conozcamos por el cual uno puede elegir en el colapso gravitatorio entre si un estado puro no puede formar un agujero negro y un estado mixto sí. Así que es insatisfactoria como respuesta en ese sentido también. Por último, hay otras posibilidades, que es abandonar la unitariedad, como dijo Hawking en un momento. No, la mecánica cuántica no es unitaria, me acabo de dar cuenta con experimentos imaginarios con agujeros negros, no importa lo que vea tu laboratorio. Otra es lo contrario, sino, que es lo que está más en boga últimamente, decir, no, ¿sabes qué pasa? Hay principios de la relatividad general que no están bien, como el principio de la unitariedad, esta teoría de las que escucharon hablar de esto, ustedes del firewall y todo esto tiene que ver con esto. Pero bueno, la idea entonces es cómo respondemos a esta pregunta desde... ¿Qué pregunta? Bueno, esta pregunta, ¿no? Una segunda pregunta. Ya teníamos una pendiente que era, ¿hay una descripción microscópica de la entropía de los agujeros negros? Ahora hay una pregunta peor. Aunque la tuvieras, esa descripción microscópica ¿me permite explicar este proceso de evaporación de forma tal que no ponga en contraste, en ataque, la relatividad general contra la mecánica cuántica? Entonces, las teorías más novedosas de la física, que datan hace 17 años, que nacen en el seno de la teoría de cuerdas, pero hoy día cobran vida propia, se conoce como el principio holográfico. El principio holográfico parte de la idea, de la observación de que existen en el universo objetos que tienen una entropía igual al área, proporcional al área, mejor dicho. Pero es capaz que hay una relación. ¿Por qué es interesante esto? Porque como la entropía da cuenta de cuántos grados de libertad tiene un fenómeno, cuántos grados de libertad son compatibles con las variables termodinámicas que yo mido, si es proporcional al área, a diferencia de lo que pasa en un gas ideal que es proporcional al volumen, quiere decir que los grados de libertad relevantes están en la superficie del objeto y no en el seno del objeto. Entonces la extrapolación de este fenómeno a la que llevaron este tipo de pensamientos Susskind y Toff fue pensar que quizá todo el universo es un holograma. Es decir, todo grado de libertad que uno puede entender en un volumen, en realidad está codificado en una superficie, una dimensión menor, que se llama superficie. En el caso del agujero negro está claro. ¿Qué queremos decir con eso? Es difícil de escribir, pero está claro. Significa que los grados relevantes de su entropía están distribuidos en su superficie. Pero estos tipos llevaron esto mucho más allá, y esto es solamente para la alegoría de la cueva, me gusta más esto, lo buenísimo. La idea es que lo que nosotros vemos, los grados de libertad que queremos describir, están codificados de manera relevante en una superficie de una dimensión menor. En particular, podemos pensar en nuestro universo como que todos los grados de libertad descritos dentro del universo están codificados de alguna manera en una gran superficie. Al principio era una idea vaga, en la década del 90, pero ¿cómo era particular? Recibe carne con lo que se conoce como correspondencia ADS-CFT. No voy a tener el tiempo de explicarlo qué significa ni ADS ni CFT, pero la idea general es que la teoría, la correspondencia ADS-CFT, en la que Mariano trabaja mucho, por ejemplo, mucho más que yo, así que sigo armando. Pero la idea es que establece una dualidad entre la teoría de gravedad cuántica, la que queremos formular, y una teoría que ya conocíamos de antes, que se conoce como física de partículas, que uno tiene mucho más bajo control. Entonces la idea es la siguiente:
Según la ADS-CPT, cualquier teoría de gravedad en D dimensiones, nuestro universo espacio-temporal tiene 4 dimensiones, ¿no? 3 espaciales y el tiempo, en realidad se puede describir como una teoría en una dimensión menos. En efecto, es justamente una realización concreta de esta idea de Toft y Susskind del principio holográfico, en el cual, si tengo una teoría en 4 dimensiones, puedo describir en una dimensión menos todo lo relevante que ocurre en ella. Como que nuestro mundo en realidad está en una dimensión de más para describir los fenómenos. Estamos dando demasiada información, si se quiere. La idea es pensar que nuestro universo es este cilindro, nosotros vivimos acá, esta es la evolución en el tiempo, y entonces una teoría de gravedad que describe lo que ocurre en nuestro universo, en este seno de este cilindro sólido donde nosotros vivimos, en realidad se puede describir en términos de algo que vive en una superficie menor, que en su superficie, en el infinito, en el borde de nuestro espacio, aunque esté infinitamente lejos. Hay formas de hacer este truco, y hay el nombre ADS, pero no es tan relevante. Y en particular, si lo que queremos describir es un agujero negro, lo único que tenemos que entender, según esta dualidad entre teorías de gravedad en 4 dimensiones y teoría de partículas en D-1 dimensiones, es algo que tenemos mucho más bajo control, que es una teoría en la que ni siquiera existe gravedad, no hay agujeros negros, no hay solo partículas. Y encima, esta temperatura finita, una temperatura que no necesariamente viene del efecto Hawking ni nada, temperatura que a uno se le ocurre. Pongo partículas a cierta temperatura y hago los cálculos. De cierta manera, esto es lograr una descripción microscópica de la gravedad. ¿Por qué? Porque uno no tiene una descripción microscópica de la gravedad per se, pero tiene una descripción microscópica de esto. Así que estos son en efecto, si esta igualdad se cumple, los grados microscópicos de esta teoría son los grados de libertad relevante del problema. Y puedo contarlos tomando ese logaritmo y calcular la entropía. Por otro lado, la ventaja es que no solamente tengo una descripción microscópica de los fenómenos, sino que cuando esta teoría, este lado, la teoría de gravedad, está en acoplamiento fuerte, y aunque tuviera una descripción microscópica, no sé cómo calcular, esta teoría, este lado de la dualidad, esta otra forma de escribir la misma teoría, está en acoplamiento débil. O sea que tengo los grados relevantes de libertad y puedo calcular con ellos usando teoría de perturbación. Hago la cuenta y me fijo, y la entropía, si le tomo el logaritmo hasta el contagio de grados de libertad, me da en efecto lo que uno quiere. ¿Okay? Ahora bien, esta es una de las respuestas a una de las preguntas, a la primera pregunta. Es una forma rebuscadísima de lograr, bueno, rebuscadísima porque este problema lleva abierto décadas. Es una forma rebuscadísima de dar respuesta a cuál es la descripción microscópica de los agujeros negros. Es asumir que esta teoría es igual a otra, esta teoría la conozco mejor, y encima vale hacer teoría de perturbaciones en ella, calculo el grado de libertad, le tomo el logaritmo y recupero el resultado de Hawking. La segunda pregunta de Hawking ya no era, dame vos una descripción microscópica de los grados de libertad de un problema tal que su logaritmo es la entropía que yo obtengo haciendo argumentos termodinámicos. Aún habiendo logrado una respuesta a esa pregunta en muchos casos, la pregunta que queda ahora es sobre la pérdida de información. También esta correspondencia de SSPT me dice algo sobre cómo puedo pensar la evolución de un agujero negro desde un estado puro que le da origen a este estado mixto en el que se obtiene cuando el agujero negro se evapora del todo. La respuesta es que sí, según uno puede pensar, es extraño pensarlo así, pero uno puede pensar la formación y luego evaporación de un agujero negro como un proceso más de scattering en física. Un proceso de scattering es algo viene, me das el estado de llegada, algo ocurre en el medio, determinado por cierto hamiltoniano, y el estado final es tal. Un proceso de scattering en este sentido amplio. Vos me das los datos de la materia que viene colapsando, forma un agujero negro y luego sale un estado final. Según Hawking, este estado final no es un estado puro, no puede ser descrito por Case, porque es un estado mixto. Entonces podemos preguntarnos, esta conjetura ADS-CFT que ha mostrado ser tan útil para describir, por ejemplo, la termodinámica de los agujeros negros, ¿qué nos dice este estado final? Y la respuesta es que, según la correspondencia de SSPT, dado que un proceso de formación y posterior evaporación de un agujero negro puede ser pensado como un proceso de scattering, vamos al otro lado de este diccionario, a la otra teoría que describe exactamente, según esta correspondencia de SSPT, lo que ocurre en el seno del espacio, pero en términos de cosas que ocurren en la frontera. Y entonces, uno le hace la pregunta, decime vos en el borde, ya que la información está abstrusamente codificada, pero es lo mismo que ocurre adentro. ¿Qué ves en el borde? Y un fenómeno de scattering
de formación y evaporación del agujero negro, en el otro lado este diccionario, que se supone que nos dice lo mismo que lo que ocurre dentro del espacio, nos dice que no es más que un proceso de scattering ordinario, en el sentido de que es un proceso unitario. El SCPT, que es en sí la realización más firme de lo que se conoce como una idea más general, que es el principio holográfico, nos da, por un lado, una descripción microscópica de lo que pasa en un agujero negro y nos permite hacer el cálculo de la entropía y obtener, a partir de física estadística, a partir de contaje de estados, a partir de física de una descripción microscópica, aquellos resultados que Hawking y Bekenstein nos habían dicho en la década de 70. Pero por otro lado, nos provee una descripción unitaria del proceso de formación y eventual evaporación del agujero negro, lo cual muestra que ese proceso, más allá que todavía no entendamos los detalles de lo que ocurre en el medio, ese proceso es unitario y por ende totalmente consistente con la mecánica cuántica. Entonces, como conclusión, sería lo siguiente. Diría todo esto, pero simplemente, bueno, está, gracias.